Buenas tardes. En esta ocasión le traemos un tema exquisito como es el pensamiento complejo. Este tema será expuesto por un equipo de trabajo, el cual está conformado por María Elena Cruces, Haifa Kuder, Claudia Mendoza, Ana Núñez y conformamos el grupo de neopositivismo. El pensamiento complejo consideramos que uno de los temas más maravillosos creados por el hombre. Pero primero vamos a hablar de quién es Edgar Morin, por ser el protagonista principal en este tema tan complejo. Edgar Morin es filósofo y sociólogo francés, considerado como una de las figuras más prestigiosas del pensamiento contemporáneo. La complejidad se ha convertido en el punto fundamental de su pensamiento que es fruto de una larga búsqueda por el mundo de la ciencia, la filosofía, de la antropología y de la sociología. El pensamiento complejo, según Edgar Morin, es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. El pensamiento constituye métodos de construcción del saber humano desde un punto de vista hermenéutico. Consiste en una nueva racionalidad en el abordaje del mundo y del ser humano, donde se entretejen las partes y elementos para comprender los procesos en su interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición y complementación dentro de factores y orden de incertidumbre. Debemos considerar que la construcción del ser humano no puede ser pensada a espaldas del contexto social. El proceso de formación del ser gira alrededor de la sociedad, la cultura y la familia, donde el aprendizaje no está predeterminado. Este se construye en el camino a través de las experiencias. Entonces, es necesario transformar la manera como pensamos en procura de la construcción de un pensamiento contextual globalizado, abierto y reflexivo. Ahora bien, Edgar Morin, en su libro Introducción al Pensamiento Complejo, expone los principios fundamentales de su teoría acerca de este tema. Repetidas veces aclara que no pretende elaborar un sistema cerrado, sino responder los elementos para ir desarrollándolos de manera crítica y, en cierto sentido, abierta a modificaciones. Morin, a través de la cibernética, la teoría del sistema y la información, construye este paradigma de la complejidad, llamado el pensamiento complejo. La cibernética nos permite comprender la autonomía de los sistemas y la regulación, considera la complejidad organizacional y la complejidad lógica. Por otro lado, la teoría de los sistemas nos permite comprender el todo que surge a partir de la integración de sus partes y no solo de la suma de estas. Por lo tanto, coloca al frente el talento analítico. Este enfoque sitúa a la orden del día el estudio de la totalidad a la vez que permite crear un sistema con sus ciclos, sus probabilidades y sus contingencias. Entonces, para comprender no se requiere solo los elementos, sino la relación entre ellos. La teoría de la información, por su parte, nos permite tratar la incertidumbre. Ahora bien, ¿cómo enfocar el pensamiento complejo con respecto a sus principios? ¿Hablar de pensamiento complejo ya es complejo? No. Más bien nos muestra la vida desde un entorno que podemos integrarlo. El pensamiento complejo nos permite esa integración a través de un proceso de continua construcción, deconstrucción, reconstrucción y resignificación del entorno de manera interrelacionada en todos los espacios del ser humano, logrando así el orden, claridad, precisión y distinción, lo que nos permite adaptarnos al cambio, ya que vemos el todo y la parte de ese todo. No simplificamos, por lo tanto, se rechaza la consecuencia mutilante, reduccionista y unidimensional, por lo tanto, hay que trabajar con y contra lo incierto, lo aleatorio, la diversidad de interacciones y retroacciones. El pensamiento complejo y sus principios se plantea la heterogeneidad, la interacción, el azar, como todo objetivo del conocimiento, cualquiera que él sea.
No se puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno. Precisamente por esto, toda realidad es sistema, por estar en relación con su entorno. Se distinguen tres principios del pensamiento complejo: la dialógica, la recursividad y el hologramático. El dialógico asocia orden y desorden, permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. La recursividad parte de lo siguiente: los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquellos que lo producen. El efecto se vuelve causa y la causa se vuelve efecto. Los productos son productores. El individuo hace cultura y la cultura hace a los individuos. Con respecto al principio hologramático, este busca superar el principio holismo y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo y el reduccionismo no ve más que parte. Este principio hologramático está ligado a la idea recursiva y dialógico, ya que ve las partes en el todo y el todo en las partes. La complejidad se nos presenta asistida por el principio hologramático, que nos indica que las partes que constituyen a las organizaciones, como sistemas que son, están en el todo y a la vez el todo está en sus partes. Se considera la esencia de la complejidad y bajo esa premisa se puede anticipar que la dinámica de las organizaciones implica la unión de la simplicidad de sus partes y la complejidad de su totalidad. La esencia de la complejidad del sistema, bajo el principio de que las partes conforman el todo y el todo está presente en cada una de las partes. Esto posibilita el camino y la innovación organizacional, de manera que las relaciones entre las partes de un sistema y la influencia que existe entre ellas es más importante que la cantidad de partes, y la complejidad deviene de su dinámica. El gran desafío de este planteamiento es cómo hacer entender a la gente que las aplicaciones tecnológicas innovadoras son cada vez más comunes en el mundo de las organizaciones, por lo que lo único constante es el cambio y que todas las organizaciones llegan a su propio nivel de obsolescencia, por lo que la gerencia, si es estratégica, debe buscar formas de representar mejor la complejidad hologramática de las organizaciones que irremisiblemente tienen que cambiar o desaparecen del sistema. La complejidad hologramática es uno de los principios del pensamiento complejo, el cual plantea que los sistemas, tal como cualquier organización, están constituidos de tal manera que las partes están en el todo y a la vez el todo está en las partes. Cuando comienza la interdependencia sistemática hologramática, es cuando comienzan los cambios en las organizaciones, reconociendo las capacidades de aprendizaje colectivo, en vez de esperar que se presenten los conflictos para aplicarles las técnicas de resolución que correspondan. Ahora bien, con respecto al principio de la dialógica, relaciona ideas de dos lógicas complementarias y antagónicas. Hace referencia a la necesidad de unificar en la interacción y en la atención. No se trata, por lo tanto, de homogeneizar los diferentes, sino de asumir la diferencia y hacer que esta diferencia dialogue. Búsqueda del equilibrio y mantenimiento del orden-paz frente a la posibilidad del desorden-conflicto, donde hay dualidad pero inseparables, pues confluyen mutuamente en el seno de la unidad, orden y desorden, trabajo individual, trabajo en equipo, donde ninguno de los dos es reducible al otro. De esta forma, si se aplica el principio de dialogización a los términos orden como armonía-paz en las organizaciones y desorden como enredo que orienta a los conflictos. En esta interpretación, la armonía debe orientar a la paz en las organizaciones y en ella debería imperar el orden siempre que la gerencia sea lo suficientemente estratégica para sortear el desorden en su provecho, para atenuarlo en tal magnitud que logre producir los cambios para su desarrollo en tal armonía que la paz subsuma la probable conflictividad. Con esta forma de gerenciar, la organización se podría regenerar y reorientarse permanentemente alejada de los conflictos. Para Morin, dialógica significa unidad simbiótica de dos lógicas, orden-desorden, paz-conflicto, que interactúan, se nutren entre sí y concurren, pero que también combaten en la organización, donde si existe una gerencia estratégica exitosa, puede avanzar, evolucionar, reorganizarse y producir cambios regenerativos y autorregularse. De esta manera,
La gerencia debe saber que para conservar el orden requieren de una variedad interna superior al campo tratado y que esta variedad requerida deberá, además de aprovechar las propiedades emergentes, lograr un liderazgo compartido, sentido de pertenencia colectivo, crear la capacidad de aprendizaje, calibrar los procesos limitantes en la dinámica del crecimiento y lograr el cambio en la manera de pensar de toda la gente en la organización. El principio de recursividad, conjunto independiente y coherente de partes interrelacionadas, reconocibles, que nos permiten delimitarlo, describirlo y analizarlo e interpretarlo. Quiere decir que como individuos somos productos de un proceso de producción, pero una vez que somos producidos, nos convertimos en productores de un proceso que va a continuar. De esta manera, un proceso recursivo es aquel donde los productos hacen la retroacción sobre los productores. En la dinámica de las organizaciones, la recursividad es un fenómeno presente en buena parte de los procesos que ellas desarrollan. Por ejemplo, en un sistema de trabajo en equipo propio de la filosofía de la calidad total, los equipos son producto de las ideas y acciones de sus integrantes. Pero al mismo tiempo, cada integrante es producto en sus ideas y acciones del equipo como una totalidad, lo cual a su vez se corresponde con el principio hologramático, donde no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en las partes. Otro de los principios del pensamiento complejo corresponde a la autoorganización, que se refiere a todas aquellas acciones de cambio o adaptación del pensamiento y accionar organizacional frente a los cambios del entorno y previsión o anticipación a estos cambios para evitar los conflictos, preservando el orden y la paz. La autoorganización va más allá de las posibilidades actuales de apreciación de la cibernética, de la teoría de sistema, de la teoría de la información y aún del concepto mismo de la organización. La autoorganización nos muestra que el orden de lo viviente no es simple, no depende de la lógica que aplicamos a todas las cosas mecánicas, sino que postula una lógica de la complejidad. La idea de una autoorganización opera una gran mutación en el estatus ontológico del objeto, que va más allá de la ontología cibernética. En lo que respecta a las organizaciones, el sistema se autoorganiza, no hay necesidad de imponer ni la dirección ni la motivación, ya que el sistema se automotiva y se autodirige. Se da por supuesto que como sistema debe poseer una estructura mínima, pero no rígida. La capacidad de autoorganizarse es innata en todas las organizaciones, pero requiere que se den las condiciones apropiadas para manifestarse, eliminando restricciones impuestas como ciertas políticas o prácticas de empresa que impiden la emergencia del cambio autoorganizado. En relación al liderazgo, el quehacer de los líderes es establecer las condiciones que faciliten los procesos autoorganizados dentro de una estructura preexistente. Pero esto tiene que posibilitar la emergencia de nuevas estructuras nacidas de la interacción de los componentes del sistema. El hecho de que la autoorganización es producto de alejarse de las normas establecidas significa que la función controladora debe ser más laxa para facilitar la autoorganización. En otras palabras, existe la necesidad de promover y facilitar procesos de autoorganización, autorregulación y la confrontación de nuevas experiencias en las organizaciones para que sus miembros sean capaces de comprender las relaciones que ocurren entre el ser y aprender los objetivos con los cuales él interactúa. Con respecto al principio autopoyético, se define la autopoiesis como la renovación y evolución del pensamiento organizacional sin influencias del entorno. Es la capacidad de los sistemas abiertos de mantener su finalidad o propósito estable a pesar de que a menudo sean objetos de presiones para que cambien. La autoorganización la concibe Maturana y Varela en el 2004 con el término autopoiesis para referirse a la organización de los seres vivos como sistemas autopoiéticos moleculares, aunque luego consideraron la posible existencia de sistemas autopoiéticos en otros dominios fuera de la sugestión molecular. Distinguieron igualmente que las organizaciones empresariales y educacionales como sistemas sociales que son
se les puede determinar como sistemas autopoyéticos de tercer orden por el solo hecho de ser sistemas compuestos por organismos, pero no por la autopoiesis de sus componentes, sino por la forma de relacionarse entre los organismos que los componen, aunque su realización implica el vivir de los seres vivos que le dan origen. Las características definitorias de todo sistema autopoiético consisten en que experimenta cambios estructurales continuos al mismo tiempo que conservan su patrón organizativo en la red. Los componentes de esta red se producen y transforman una y otros continuamente de formas diferentes. Todo esto permite aclarar que las organizaciones son sistemas complejos donde se realizan múltiples y variadas interacciones tanto interno como en las conexiones con su entorno, que le genera momentos difíciles y tensiones que requiere de un liderazgo efectivo para aprovechar esas contingencias y convertirlas en oportunidades para hacer crecer la organización, particularmente si pensamos en la cibernética como campo de estudio de los flujos de información que rodea los sistemas y la forma en que esta información es utilizada por el sistema como valor que le permite controlarse a sí mismo. El principio de la emergencia relacionado con el pensamiento emergente se refiere al surgimiento de nuevas perspectivas y formas de ver la realidad, al cambio en el pensamiento de quienes conforman la organización o del entorno, lo que proporciona constantes cambios y por ende mayor complejidad al sistema. En las organizaciones, la emergencia se puede interpretar como la propiedad de un sistema que funciona como un todo. Luego, tiene propiedades distintas de las partes que lo componen, conocidas con el nombre de propiedades emergentes. En esta dimensión podríamos pensar que en los métodos gerenciales que en la actualidad se vienen aplicando en algunas organizaciones. Según este principio de emergencia, en las realidades organizadas emergen cualidades y propiedades nuevas que no son deducibles a los elementos que las componen y que retroactúan sobre esas realidades. Es precisamente el afloramiento de emergencias lo que imposibilita reducir el todo a sus partes componentes, en tanto que, como decimos, a nivel del todo surgen propiedades nuevas que no estaban las partes consideradas aisladamente o de manera sumativa. Podemos decir que el todo es más que la suma de las partes. No trata ni de reducir el todo a las partes, ni de reducir la parte al todo, sino de establecer un vaivén continuo e incesante entre el todo y sus partes. Todos estos principios del pensamiento complejo me van a permitir a nivel de las organizaciones, primero, crear la capacidad de aprendizaje, ocuparse de los procesos limitantes en la dinámica del crecimiento y efectuar modificaciones fundamentales en la manera de pensar. En la actualidad, la acción gerencial está impregnada con la complejidad del pensamiento humano, por lo cual se considera pertinente dentro de la praxis gerencial hacer un breve recorrido por algunas teorías y opiniones acerca del pensamiento complejo y la complejidad organizacional de las nuevas gerencias, aspecto que desde nuestro enfoque grupal consideramos que siempre estará presente en toda organización, independientemente de su naturaleza, producto de todas las conexiones y las múltiples interacciones entre las diferentes disciplinas científicas y el desarrollo organizacional de la gerencia posmoderna. En este sentido, tal como pueden apreciar, es obvio que toda organización es compleja. Mucho más compleja se observa desde el eje axiomático de la acción de gerenciar, donde cada líder debe emplear estrategias con cierto grado de pertenencia, flexibilidad, con sentido multidimensional, integrado y evolutivo, ya que los tiempos emergentes se sabe que el factor clave para el éxito o fracaso de una gestión se ubica en el recurso humano. Predecir cómo se desempeña y cómo debe controlar su comportamiento sería la manera más efectiva de cumplir con los propósitos de la organización. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de ir cultivando un pensamiento más profundo que se vaya formando en el hacer práctico, en el hacer cotidiano, que transforme las vivencias de acuerdo a las experiencias en ideas creativas e innovadoras en vía de la construcción de una nueva sociedad que procura la excelencia. Afirmando, como lo señala contramaestre Osorio,
que todo proceso innovador depende de una comunicación efectiva y de la congruencia entre la comunicación y la acción, motivación y liderazgo, cultura de organización, de tolerancia, desarrollo de valores y toma de decisiones. En todos estos principios se fundamenta la complejidad organizacional de la nueva gerencia, la cual está enmarcada dentro de las características de un paradigma innovador emergente, caracterizado por una gerencia proactiva, manejada por un gerente que posea conciencia de la patología contemporánea del pensamiento. Estas bases, sin lugar a duda, facilitan la interpretación y el manejo inteligente de los conflictos organizacionales. En reflexión a otros autores consultados, se determina que el análisis organizacional requiere tomar en cuenta la complejidad de todos sus elementos estructurales, políticos, económicos, sociales, tecnológicos e ideológicos, conjugarlos y compararlos, administrándolos de tal manera que cuando la realidad lo amerita, elija la mejor opción entre ellas. Por otra parte, es pertinente indicar que en la dimensión de la complejidad es posible aplicar ciertos métodos gerenciales que en la actualidad han tenido grandes éxitos como el coaching, el empowerment, algunos métodos asociados a la filosofía de la calidad total como el Kaizen, Just Time, Downsizing, Outsourcing, el cuadro de mando integral o de repente nos podemos referir al método Harvard para la resolución de conflictos surgidos hace unas 2 décadas. Lo que se expone a través del proceso de la complejidad organizacional en la nueva gerencia es lograr de manera holística que el capital humano sea considerado la base fundamental del éxito de la organización para el desarrollo potencial del capital económico. La gerencia con visión de pensamiento complejo debe llevar a las organizaciones a lograr objetivos tales como utilidad, rentabilidad, generación de divisas y empleo, satisfacción a las necesidades del consumidor y maximización de valores de la empresa, lo que implica tomar en consideración el contexto externo como el interno. Para la concepción del desarrollo de esta visión compleja, se requiere en la nueva gerencia la revisión del pensamiento de Edgar Morin. Para tal efecto, se toma Morin en el 2005 cuando dice que la empresa es puesta en un ambiente externo que por otro lado integra un sistema ecoorganizador. Comprende la organización en su complejidad, redimensiona el papel de la información y del conocimiento en ese ámbito. Se traduce lo dicho por Morin con el entendimiento de que la información y el conocimiento tienen un papel fundamental en el ambiente corporativo porque todas las actividades desarrolladas, desde el planteamiento hasta la ejecución de las acciones planeadas, así como el proceso decisorio, son apoyadas por la información y el conocimiento. La información y el conocimiento son insumos del hacer organizacional que necesitan ser más bien gestionadas. Para eso, los gestores precisan comprender desde el macroambiente hasta el microambiente del binomio información-conocimiento que componen la organización e interactúan en conjunto con la sociedad. De igual manera, precisan percibir los complejos contextos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales que envuelven a la organización en el mundo actual.